Bienvenida, bienvenido a El arte de existir, el podcast de Jorge Zentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 61 de El arte de existir. Las palabras que se pronuncian durante la meditación no surgen de la mente que analiza, que reflexiona, que sabe, que enseña. Y no están dirigidas a la mente que reflexiona, que aprende, que estudia, que analiza, que desea saber. Las palabras son solo sonido, no importa su significado. Se podría repetir en la meditación cada día lo mismo. Podríamos permanecer también todo el tiempo en silencio. La meditación no la está haciendo nuestra mente. Quienes practican la meditación son nuestros huesos, nuestras articulaciones, nuestras células. Podríamos estar hablando en un lenguaje que no conocemos, en una lengua inventada que nadie entiende, y nuestra práctica sería exactamente la misma. Si nos reunimos para meditar, es porque así nos ayudamos los unos a los otros a contrarrestar las arraigadas tendencias del ego. El ego siempre tendrá excusas para que no nos sentemos a meditar. Nos pondrá bastones en las ruedas, nos dará motivos válidos para no continuar con la práctica. Nos reunimos para meditar y así constatamos que no somos exclusivamente un yo separado, aislado, desconectado de todo lo que es, de todos los que son. Al principio, cuando empezamos a meditar, tenemos la creencia de que meditamos para nosotros mismos. Medito para mí. Pero si profundizamos en la práctica, un día tomamos conciencia de que no practicamos para un yo separado que busca un beneficio individual. La meditación es una práctica de lo que tenemos en común. Es la práctica de la única conciencia que somos todos. Es como cuando dormimos profundamente y sin sueños. Todos confluimos en el mismo silencio, en el mismo vacío, en la misma nada, donde no hay ni siquiera un yo que duerme. Cada noche volvemos a la fuente única para regenerarnos de la fatiga que nos produce vivir creyendo ser un yo separado. Es mucho más fácil sentarnos a meditar cuando sabemos que no lo hacemos para nosotros mismos, cuando la práctica deja de ser un acto motivado por una intención egoísta. Es mucho más fácil vivir y afrontar las dificultades de la vida cuando tomamos conciencia de que no estamos viviendo para nosotros mismos, que llevar adelante nuestra existencia no es un mero acto egoísta. Todo cambia cuando me doy cuenta de que no he nacido para mí, de que no trabajo para mí, de que no limpio mi casa para mí, de que no estudio para mí. No practicamos meditación para nosotros mismos. La calidad de la experiencia cambia radicalmente cuando pasamos de una intención egoísta a una intención altruista. Todo cambia radicalmente, aquí ahora, si tomo conciencia
de que no respiro para mí. Jorge charla con Davi. Un diálogo abierto, de corazón a corazón. Olá, Jorge. Olá, queridos oyentes. Hoy, Jorge, me gustaría abordar un tema que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Que es la soledad y la conexión humana. Creo que la soledad, Jorge, es una experiencia universal. Todos sentimos en todas las culturas, en todos los países. Y también es una de las experiencias más silenciadas en la edad adulta. Entre los 30 y los 60, muchas personas se enfrentan a cambios significativos, ¿no? Como matrimonios, divorcios, hijos que crecen, amistades que se distancian debido a agendas apretadas, cambios geográficos. Porque muchas personas se sienten solas, Jorge, aunque no estén físicamente aisladas. ¿Puede la soledad ser una oportunidad para el autoconocimiento? ¿Cómo crees, Jorge, de acuerdo con tu experiencia como consultor existencial, con tu experiencia en la consulta, cómo se manifiesta, ¿no? Y cómo se manifiesta la soledad, especialmente para las personas entre 30 y 60 años? Y sería esta también una oportunidad, ¿no? Para el autoconocimiento. Como has dicho, Davi, lo de la soledad es tan universal que nosotros mismos lo hemos tratado ya en el segundo episodio del podcast. Fíjate que estamos en el número 61 y ya en el número 2 hemos abordado el tema de la soledad cuando hablamos de las 4 limitaciones existenciales. La solitud, la soledad, dijimos en aquel momento, es una de las 4 limitaciones existenciales del ser humano. Es decir, es una de las características de la condición humana. Y recuerdo que en aquel momento hablábamos de 3 tipos de soledad. Una soledad interpersonal, es decir, que estoy con personas, por ejemplo, en un matrimonio o en un grupo familiar, en una fiesta, y me siento solo. La intrapersonal, que es cuando estoy solo, a veces me siento solo. Y luego una soledad cósmica, el individuo se siente solo en el cosmos. Yo en la consulta he podido comprobar, no es una estadística que haga ley, pero es una impresión que me llevo, que he recibido tantas personas que se quejan de la soledad porque buscan pareja, por ejemplo, y no la encuentran, o porque han perdido a alguien de la familia, como de personas que se quejan de la soledad en el seno de alguna relación. Por ejemplo, están trabajando en una empresa y se sienten solos, o están en un matrimonio con hijos y se sienten solos. Y cuando digo se sienten solos, estoy queriendo decir que sufren de un sentimiento al que llaman soledad. Y que tiene mucho que ver con lo que dijiste hace un momento, porque solemos confundir soledad y aislamiento. Yo creo que cuando sufrimos de la soledad, estamos sobre todo en un sentimiento de desconexión con el mundo. Los que hemos practicado meditación durante años, de algún modo en la práctica hemos aprendido que este sentimiento de desconexión con el mundo al que llamamos soledad, en general tiene que ver con una desconexión con nosotros mismos, una desconexión interna. Como que hay una interrupción en el contacto con la experiencia interna de estar vivo. Y esto puede ocurrir, evidentemente, estando con otros. Yo puedo estar desconectado de mi emoción, desconectado de mis procesos internos, y estando solo también puedo estar desconectado
de mis procesos internos. Por lo tanto, a las personas que se quejan o lamentan o evidencian conductas que se derivan de este sentimiento de soledad, yo lo primero que les sugiero es que busquemos una conexión interna. Una conexión interna significa abrir un espacio de intimidad consigo mismo, no tanto para conectar con nuestros discursos mentales, sino para poder conectar con el silencio que hay en nuestro interior o en última instancia el silencio que somos. Todos nosotros vivimos en una sociedad en la que el silencio está mal visto y tenemos una cantidad de elementos que están llenando ese silencio de ruido, sea por el WhatsApp, sea por las músicas, sea por los auriculares. Si tú observas, por ejemplo, hoy en día en un metro o en un tren, aquí en Barcelona al menos, es raro que las personas en la calle no lleven algún auricular. Y esto podría dar a pensar que estas personas están conectadas y aisladas del exterior, pero no es que se aíslen del exterior, es que se aíslan del silencio interior. Entonces están con la atención puesta en inputs que llegan a través de audios o a través de vídeos. No se dan ese espacio de vacío, de silencio, que es necesario para estar consigo mismo. Dicho esto, también cuando aparece este sentimiento de soledad, yo suelo preguntar a las personas, ¿cómo están haciendo para sentirse solos? Porque pareciera que el sentimiento de soledad es como un castigo. Para muchas personas es como un castigo, es como que han hecho algo mal o que son víctimas de una injusticia que el mundo los deja solos. Hay mucho vínculo entre el sentimiento de soledad y el sentimiento de victimismo, en muchísimos casos. La persona no solo se siente sola, sino que se siente víctima de que la han abandonado. El mundo la ha abandonado. Cuando tú exploras en la consulta, por ejemplo, este sentimiento de soledad, te das cuenta que estas personas, muchas de ellas, están constantemente quejándose de los demás, del mundo, como si fueran víctimas de una especie de menosprecio o de, en todo caso, una injusticia contra ellos, que los castigan con esa desvinculación. Si ahondas en ese sistema de quejas y lamentos, verás que en general son proyecciones. Es que la persona que se siente sola está constantemente contra los demás y contra el mundo. Ella misma está haciendo un procedimiento de cortar los vínculos, o porque se siente incomprendida, o porque se siente maltratada, o por esto o por lo otro. El primer paso sería hacer una investigación personal acerca de cómo hago para sentirme solo. Porque si nosotros lo observamos desde otra perspectiva más próxima al budismo, en el budismo lo que nosotros experimentamos gracias a la práctica es la constatación de la interconectividad, es decir, de que todo está conectado, de que todo forma parte de lo uno. Pero ¿cómo hago para no ver esto? Esta es la pregunta. ¿Cómo hago para no ver la interconexión entre todo lo que es
y mi conexión con todo el resto de lo que es? Pues la respuesta es bastante sencilla. Es que yo estoy reconociéndome a mí mismo como un yo separado de todo lo que es. Lógicamente, si yo me percibo a mí mismo, y esto lo hacemos de manera inconsciente, claro, si yo me percibo a mí mismo como una entidad que no tiene vínculo para existir con el resto, ya no solo de las personas, sino del medio ambiente, del planeta Tierra, de la composición del aire que respiro, como si yo fuera una mónada, como decía Leibniz, una mónada, una entidad encerrada en mí misma y desconectada del resto de todo lo demás, entonces es natural que yo me sienta aislado. Es comprensible, pero quiere decir que allí hay una profunda ignorancia de quién yo soy realmente. Yo me estoy tomando por una entidad que no tiene vínculo con el resto de las cosas que son. Es natural que yo me sienta aislado, desvinculado y solo. Tú preguntabas si este sentimiento de soledad podía ser una puerta de entrada en el proceso de autoconocimiento. Yo diría que el sentimiento de soledad es el síntoma por excelencia de la ignorancia de quién soy. Por lo tanto, un proceso de autoconocimiento es vital para quien se siente así. Es esencial que emprenda un proceso y también es muy habitual que estas personas sean las que más resistencia oponen en un proceso de autoconocimiento, porque significa entrar en crisis profunda de identidad, porque están reconociéndose a lo largo de muchísimo tiempo como una entidad aislada, separada. Y da mucho miedo dejar de ser el que uno cree que es. Hay mucho apego a esta falsa identidad. Este apego es el que Buda mencionó como fuente de sufrimiento inútil, como una de las fuentes esenciales del sufrimiento humano, el apego a esta falsa identidad que nosotros solemos llamar nuestro yo psicológico o nuestro pequeño yo o ego. Hay muchas maneras de darle nombre a esto que no tiene existencia en sí mismo, pero que en mi mente sí la tiene, y si yo pongo mi atención en ella, la vuelvo real para mí. Por lo tanto, la sufro. Tú hablabas también de que hay factores que en la vida cotidiana pueden llevarnos hacia este sentimiento de soledad. Es verdad, pérdidas, viajes, la misma ciudad con su gran desarrollo, la modernidad, ha generado este sentimiento de soledad en los individuos. Esto ha estado estudiado, se han escrito montones de novelas y sobre todo la cantidad de poesía que ha generado este tipo de sentimiento. ¿Por qué es importante ver esto? Es importante verlo porque no debemos olvidar que el ser humano está compuesto de polaridades. Y una de las polaridades esenciales del ser humano es la que está constituida por el deseo de individuación y el deseo de pertenencia. Esa pulsión a pertenecer
es tan vital para nosotros, es una necesidad que necesitamos satisfacer. Y muchas veces en nuestra sociedad contemporánea es difícil alcanzar este sentimiento de pertenencia. Voy a dar un ejemplo. Hasta hace algunas décadas era muy común que una persona a lo largo de toda su vida trabajara fundamentalmente en un lugar, en una empresa, en un hospital, en una comunidad, y toda su vida estaba como con un hilo conductor, guiada y desarrollada en torno a la pertenencia a esta comunidad. También las familias solían no desintegrarse tan fácilmente como en la actualidad. No porque no fueran disfuncionales, pero las creencias religiosas, las creencias sociales, hacían que, al menos en apariencia, las familias continuaran unidas. Entonces, la persona siente una necesidad satisfecha de pertenencia en su familia, en el grupo de amigos del barrio, en el grupo de amigos de la escuela, en el lugar de trabajo, en el club al cual se podía estar asistiendo y participando. Mucha gente incluso en el bar, la gente que iba siempre al mismo bar, todavía lo hay un poco, cada vez menos, y que se juntan con las personas amigas en el mismo bar y todos los días toman su cafecito o todos los días comen su bocata, y eso genera un sentimiento de pertenencia que de algún modo evita caer en este sentimiento de soledad del que estamos hablando. Sin embargo, al mismo tiempo, todo individuo necesita un poco de contacto consigo mismo, esto que llamamos individuación. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, en muchos matrimonios, uno de los motivos de conflicto es que al juntarse una pareja, existe la creencia de que uno tiene que dejar de ser un individuo para pasar a formar parte de un nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que la persona empieza a sentirse asfixiada porque le falta esa respiración del contacto con su individualidad. Parece que todo hay que hacerlo juntos, que todo se decide en una voz de primera persona del plural y que las personas deberían sentir lo mismo todo el tiempo. Claro, en los hechos esto no es así. Y por lo tanto, ese individuo entra en crisis. ¿Cómo lo expresa? No tengo tiempo para mí, necesito un espacio, me siento ahogado o me siento que ya no sé quién soy, me pierdo a mí mismo. Ocurre muchísimo esto. Y luego, el rebote de esto es el conflicto con la otra persona, porque lógicamente cuando uno se siente así, asfixiado, sin haberse dado cuenta de cómo lo he generado, la fantasía que viene es el alejamiento, la ruptura, porque quiero respirar. Y lo vemos muchas veces en que las personas se separan o una de ellas huye del compromiso, huye para supuestamente hacer mi vida, dicen. Hacer mi vida, ser yo mismo, no era yo el mismo. Necesitamos observar cómo hacemos para llegar a un sentimiento de soledad que nos hace sufrir. Porque lo importante que es necesario saber en este caso es que la soledad, tú ya lo has dicho, es algo con lo que vamos nosotros a toparnos todo el tiempo, porque es propio del género humano. No es un problema sentirse solo.
Lo doloroso es sentirse aislado, sentirse desconectado. En cambio, la soledad en sí misma es una puerta de entrada a otro estado de conciencia. Cuando nosotros consideramos a la soledad como parte de nuestra experiencia humana, de la misma manera que podemos considerar a la finitud como parte de la experiencia humana, porque las cosas se acaban, las cosas mueren, las cosas se pierden, las cosas terminan, y lo mismo puede pasar con un vínculo que con un objeto, que con un país. Todo se acaba. De la misma manera, vamos a encontrarnos con la soledad. Si nosotros aceptamos esta premisa de la condición humana, si nosotros aceptamos la finitud, si nosotros aceptamos la solitud, tenemos la posibilidad de encontrar nuevas dimensiones de la conciencia, que si no las aceptamos, no podemos acceder a ellas. Por ejemplo, la aceptación de la finitud nos permite abrir la conciencia a la experiencia de la eternidad. Y justamente la aceptación de la soledad nos permite abrir la conciencia a la experiencia de la conexión. Por eso, muchas veces la gente que no ha practicado meditación critica al meditador porque parece que se aísla. Parece que está encerrado en sí mismo, que aquello es un ejercicio egocéntrico. Pero es todo lo contrario. El meditador, me refiero al meditador que realmente practica y que lo hace cada día y que lo hace en profundidad, se enfrenta con los ojos abiertos a la soledad. De la misma manera que se enfrenta con los ojos abiertos a la finitud, a la muerte, a la pérdida. La meditación no es una evasión, es todo lo contrario, es ir plenamente consciente al encuentro de nuestra condición y de nuestra experiencia de seres humanos. En ese entrar íntimamente con la soledad, porque hay una soledad tremenda en un retiro de meditación, por ejemplo. Cualquiera que haya hecho 10 días de silencio de Vipassana lo sabe. Cualquiera que practique el Zen lo sabe. Aquello es de estar a solas conmigo mismo. ¿Y qué descubrimos en ese estar a solas conmigo mismo? Descubrimos precisamente que no somos un yo separado, que no somos una entidad desconectada, sino que todo es parte de una interconexión de la que yo soy parte y que me implico con todo lo que es, porque lo descubro en ese estado de conciencia que la aceptación de la soledad me da. La soledad no es un problema que debemos solucionar, sino que es como cualquier otra experiencia humana, algo que podemos explorar en plena conciencia. Y cuando lo exploramos con honestidad y con compromiso, vamos a descubrir que efectivamente es una fuente de autoconocimiento, como cualquier otra cosa de las que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y atención, no estoy haciendo la apología de la soledad. Insisto mucho, somos personas, tenemos una conciencia individual y tenemos un psiquismo social. Por lo tanto, tenemos una fuerte necesidad de pertenencia y necesitamos cultivarla, no una o la otra, las dos. Y ese tener que cultivar el ser yo mismo con el otro me va a generar una tensión muy grande. Y por lo tanto, esa va a ser una fuente de vitalidad para mí. El gestionar la tensión entre mi necesidad de pertenencia y mi necesidad de individuación. Jorge, la paradoja sería que
Para perceber todo esto, ¿no? La diferencia entre estar solo y sentirse solo, es necesario estar solo, ¿no? Es necesario silencio, es necesaria observación sin juicio, y para eso solo podemos estando solo, ¿no? Entendiendo este estar solo, pero este estar solo con una calidad, ¿no? Para sentir esta diferencia entre los dos. Yo diría siempre, David, saber estar solo con el otro. Saber siempre estar con el otro, porque el otro es el que me hace ser yo. Aquí no se trata ni de aislarse, ni de irse a una caverna, ni de irse al desierto. No, tenemos conciencia de ser porque tenemos contacto. Es en el contacto con algo que yo soy. No hay yo sin tú. Todo el tiempo nosotros estamos en contacto con algo. Puede ser que estemos en contacto con una persona, pero puede ser que estemos en contacto con un recuerdo, o puede ser que estemos en contacto con una emoción. Esa diferencia de lo que no soy yo es lo que me permite saber que yo soy. Desde una conciencia dual es muy difícil de entender esto. Tenemos que acceder a una conciencia no dual para darnos cuenta de que todo es uno. Y si todo es uno, yo no puedo estar solo. Hay un ejercicio que yo suelo recomendar a las personas que se quejan de soledad. Sobre todo a las personas que se victimizan de su soledad y que parece que el mundo los abandona. Y el ejercicio es la práctica de la gratitud. Muy sencillo. Si tú te dedicas cada mañana cuando vas a desayunar durante 5 minutos, 10 minutos, a visualizar a todas las personas que han participado de que tú puedas beber un vaso de agua por la mañana, yo te aseguro que a los 3 o 4 días dejas de sentir la soledad. Porque si tú visualizas realmente durante unos minutos que para que tú bebas un vaso de agua, hay personas que han participado en la búsqueda de minerales para que tú tengas un vaso de cristal, y que luego ha participado gente que ha perforado la tierra para conseguir petróleo, para hacer altos hornos donde se han hecho esos cristales, y luego gente que ha fabricado eso, y luego gente que lo ha vendido, y gente que lo ha diseñado, y gente que te lo ha cobrado, y gente que ha diseñado la tarjeta de crédito con la que lo pagaste, y gente. Verás que para que tú puedas beber un vaso de agua por la mañana, todo el universo está participando. La gratitud te lleva a esta apertura del corazón y al reconocimiento de la interconexión. Porque también te hará reconocer de que si tú no bebes ese vaso de agua por la mañana, el universo no funciona. Porque tú eres un engranaje del todo. Siempre doy el ejemplo de una pieza, de un puzzle que lo abarca todo. Es verdad, la pieza en sí misma es una pieza que parece aislada, pero su sentido aparece cuando es puesta en el lugar que le corresponde para que la gran figura se forme. No hay una gran figura del universo sin mi participación, y no hay mi participación sin el resto del universo, porque yo soy en ese resto de universo una parte. No estoy separado, yo no estoy separado del aire que respiro, yo comparto el aire que respiro con las personas que respiran en esta habitación. Y yo comparto con todas las cosas que son la misma espaciosidad, el mismo vacío. Lo que a mí me contacta con el otro es el vacío que hay entre yo y el otro. Por lo tanto, ese vacío es común. Parece muy estratosférico lo que estoy diciendo, pero es simplemente sacar la mirada de mi yo separado.
empezar a ver que mi yo no tiene un límite físico, no es algo que se termina en mi piel. Nosotros estamos preparando este podcast al final del verano europeo. Cada año vemos las olas de calor y la cantidad de incendios que hay y la cantidad de muertes que hay a causa del cambio climático. No somos individuos separados del clima. No somos individuos separados de la biosfera. Nos nutrimos de allí, respiramos de allí, formamos parte de todo. Estamos implicados en lo uno. Que no lo querramos ver es otra cosa. La práctica de la gratitud, que viene precedida por el reconocimiento, yo reconozco a las personas que participan del hecho de yo poder tener un vaso de agua para beber. Primero lo reconozco, lo veo, porque si no, normalmente no lo veo. Me parece que abrir un grifo y que salga agua no viene de la vida de otras personas. No, esto viene de la existencia misma de otras personas. Y si hubo una persona que en un supermercado me vendió un vaso de plástico o de cristal, posiblemente esa persona tiene hijos que en algún momento deben haber ido a un servicio médico pediátrico. Sin la participación de ese pediatra, de los niños, de la persona que me vendió el vaso, yo no podría estar bebiendo agua. Quiero decir que ese pediatra y esos maestros de ese niño y los que fabricaron la ropa que usan esos niños y los zapatos, todos participan de mi vaso de agua. Pero esto no lo vemos, no lo reconocemos. Entonces tenemos que abrirnos al reconocimiento de lo que es. Y la gratitud es lo que nos permite esta apertura de conciencia. Nos permite vernos no separados del resto. Te debo confesar que el 90% de las personas que se quejan de la soledad y a las que les he propuesto este tipo de práctica, no las hacen. No las hacen porque hay mucho apego al personaje del que se siente solo, del que se siente aislado. Yo les propongo, por ejemplo, ve a hacer trabajo social. Hay personas que te necesitan. Tú te estás quejando de la soledad, pero ve a hospitales, ve a lugares donde residen inmigrantes, ve a lugares donde residen personas afectadas familiarmente. Te necesitan. Hay hoy en día plataformas enteras donde se ofrecen lugares a los cuales ir a hacer un trabajo de servicio benéfico. Muévete desde ti hacia afuera y vamos a ver si te sientes tan solo. Porque claro, si tú no ves al otro, es lógico que te parezca que los demás te abandonan, que los demás no te quieren, que los demás te rechazan. Pero ¿tú qué haces para ir hacia el otro? Hay un cupo enorme de responsabilidad individual para darnos cuenta de que no hemos nacido para nosotros mismos, de que no nos levantamos por la mañana para nosotros mismos. Hay muchas personas que vienen y dicen, es que no me da ganas de levantarme de la cama por la mañana, me siento deprimido. Yo digo, abre los ojos, tú no has nacido para ti. Tú faltabas en este conjunto. Tenías que aportar algo que los demás no pueden aportar. Por lo tanto, no estás viviendo para ti, no comes para ti, no te duchas para ti. Toma conciencia de que formas parte de un todo y verás entonces que te tranquilizas mucho emocionalmente, espiritualmente. En este tema de la soledad es tan importante, David, que podríamos hacer series enteras de nuestro podcast porque lo abarca casi todo, porque está en el núcleo de nuestra ignorancia de quién somos. Casi todas las derivadas del tema de la soledad terminan por mostrarnos
esta ignorancia de que somos parte de lo uno, de que somos parte de un todo, de que estamos identificados con un yo separado, con un yo que se ve desconectado. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este viaje y muchas gracias a usted también, oyentes, por abrir un espacio en su día para reflexionar con nosotros. Muchas gracias a ti, David. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, Jorge. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesendner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sendner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Manu Fullola. Dirección y presentación, Jorge Sendner.